Genial. Entonces, bueno, muy buenos días a todos. Feliz de estar nuevamente aquí con ustedes en esta sesión del programa. En esta ocasión nos acompaña un fellow founder, Martín Samaniego de Relief, que, que justamente les va a hablar de un tema que es súper importante, que cómo él se dio cuenta que era importante las métricas para el éxito de su empresa, o sea, medirlas para poder tomar decisiones. Entonces, ahorita ya voy a hablar un poquito más de contexto de todo eso, pero para que Martín también esté en contexto con el momento que cada uno de ustedes, les voy a dar un pequeño espacio de un minuto para que le cuenten qué es lo que hace sus startups y él también pueda estar en un contexto actualizado. Entonces, dicho eso, vamos a partir con eh, Jesús de WhatsApp. Bueno, muy buenos días, Martín. Mucho gusto, yo soy Jesús Hola, hola. Alderete. Soy CTO de WhatsApp. Bueno, es un poco de contexto. WhatsApp está en la etapa de crecimiento y Discovery siempre es toda la vida. Pero te comento un poco qué es WhatsApp. WhatsApp es una fintech que ofrece funcionalidades digitales de finanzas personales y analítica de datos a bancos, principalmente en Latinoamérica. Así es que se me perdiste entre los cuadritos, no te veo, pero muchísimo gusto. Vamos a aprender hoy de vos. Gracias, Dale, Jesús. gracias Jesús. Ahora quiero darle la palabra a Luciano de UAV. Hola Martín, ¿cómo estás? Gracias Leo. Soy Luciano Palotti, CTO de Wawa. Wawa es una solución de One Click Checkout para e-commerce, donde se integran vía no code con el plugin en WooCommerce, Shopify y otras plataformas. Y por encima de eso ofrecemos soluciones como suscripciones, app sales, etc. Hoy en día estamos lanzando el producto, tenemos las primeras 7 tiendas activas y creo que uno de los grandes desafíos que tenemos ahora es cómo aumentar ese número a gran escala y cómo mostrar el valor para todos los merchants. Súper, gracias, Buenísimo. Luciano. Gracias, Luciano. Ahora quiero darle la palabra a Alberto Arauz de Publify. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, nosotros somos una plataforma web que ayuda a las marcas y agencias de medios digitales a gestionar sus campañas de influencer marketing, pagando solo por resultados. Nosotros nos encontramos ya facturando actualmente a varios clientes, trabajamos con marcas grandes en Ecuador, como nuestro mercado piloto, marcas de consumo masivo, el Grupo Vilaseca, Cervecería Nacional, Pepsi, etcétera. Y tenemos más de 5.000 creadores de contenido inscritos en la plataforma. Entonces, muy interesante estar aquí para escuchar un poco tu experiencia. También tuve la oportunidad de hacer un poco de research de Relief, así que estoy muy contento de estar aquí y escucharte. Chévere. Gracias, Gracias, Alberto. Alberto. Ahora quiero invitar a Andrés Ron de Exponential. Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hace unas semanas habíamos hablado contigo. Qué gusto volverte a ver. De nuevo por mencionarte lo que hacemos. Nosotros somos una empresa B2B2B. Nos encargamos de hacer tecnología con el fin de monitorear, brindarles la posibilidad de monitorear equipos críticos a empresas integradoras de tecnología y dándoles la oportunidad así de fidelizar clientes y de diferenciarse. Nuestra tecnología integra, como te mencionábamos, hardware, telecomunicaciones y software. Básicamente eso. Súper. Muchas gracias, Bueno, Andrés. Y finalmente, Nicolás Gunter de Comic. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Gunter, CTO de Comi. Te cuento, Comi es una plataforma que une publicadores con marcas de e-commerce a través de contenido de alta conversión. En este momento nuestro desafío es aumentar tanto nuestros publicadores como nuestras marcas para poder comenzar a expandirnos a otros países de Latinoamérica. Así que nada, encantado Martín de estar acá contigo y de poder aprender de tu experiencia.
Gracias, Nico. Súper, entonces, este es un poquito el pantallazo, Martín. Sé que ya lo habíamos hablado, pero es importante ver un poquito cuál es el estado actual de cada una de las startups. Ahora quiero darles un poco de contexto a todos ustedes para que no nos repitamos y vayamos al grano de la conversación. Y Martín, si digo algo incorrecto ahí me corriges, por favor. Pero bueno, Martín es founder y CEO de Relief. Él tiene más de 8 años en desarrollando tecnología de salud, health tech. A grandes rasgos, Martín partió, o sea, fundando CIMEC, 5 años que él estuvo desarrollando en una modalidad Bootstrap y antes de entrar con Relief a el programa OneTrip. Luego en Trip, Martín pasó por 500 Startups y a partir de ahí también completó pues un buen, o sea, al terminar el programa, ahí Martín, no sé cuánto capital llegaste a levantar, que luego llevó a, como te digo, otros problemas de cómo mejor invertir ese capital. Entonces, no sé si me puedes acordar el número y un poquito de ahí tengo una pregunta para ti. Claro, gracias, Leo. Gracias a todos por el tiempo aquí, más bien. En lo que pueda aportar, pues encantado. Realmente después de 500, que fue la ejecución de la última ronda. Después de la primera vez, o sea, después del programa de Buen Trip, levantamos 320,000. De ahí pasamos a 500 y después a 1,500,000. Ya, entonces estamos hablando de bastante capital comprometido, muchos inversionistas a los que se pusieron a soñar contigo. Pero recuerdo que cuando estuvimos conversando, Martín, me dijiste, y ahí me di cuenta que tenía un problema, que no tenía data para tomar buenas decisiones de cómo alocar ese capital. Entonces, no sé si puedes un poquito dar contexto de cómo te diste cuenta de esto y qué problemas viste en tu empresa para poder realmente, o sea, invertir esto, como uno diría. Ujú. Bueno, o sea, para llegar a eso tengo que contarles un poco o sea, de la historia, un poco de Relief en sí. O sea, nosotros empezamos como Relief solamente vendiendo una solución de historia clínica electrónica para médicos, inicialmente solo con médicos, un modelo SaaS muy tradicional, hoy por hoy un commodity. Y posteriormente, ya con el crecimiento del ecosistema y viendo que la salud es un mercado tan grande, pues fuimos ampliando el alcance de la plataforma. Entonces empezamos a llegar por un lado a clientes B2B, de enterprise más grandes, o sea, hospitales, aseguradoras, principalmente hospitales. Y al mismo tiempo, con toda la base de datos que se iba generando de los médicos, nos fuimos por un modelo transaccional en el cual ya era conectarle al paciente, en este caso con la tienda o la venta final, que sería el laboratorio o la farmacia. Entonces crecimos a 3 niveles de negocio: un B2B enterprise de hospitales, un B2B SaaS típico de médicos y un más B2C hacia el paciente. Todo esto hicimos después de haber estado haciendo bootstrapping casi 6 años, ya con una base de clientes y facturación que era importante en el Ecuador, pero iba creciendo, y teníamos un solo equipo para todo. Entonces, el mismo que estaba pensando en implementar un hospital gigante, estaba pensando en cómo vender una receta a un paciente, que son pues mentalidades hoy por hoy totalmente distintas y que fuimos aprendiendo en el camino, y que nos dificultaba un montón en cómo tomar la decisión de dónde alocar el dinero que levantábamos hacia el equipo necesario, porque teníamos 3 ramas de negocio, todas partiendo de un factor común que era el médico. O sea, todo depende de que más médicos traen más ecosistema. Entonces, cuando haces bootstrapping, que yo le llamo, es un poco más de economía de guerra, pues vives con lo que vendes y tienes para tener los recursos que tienes. O sea, si empiezo a vender un poco más, puedo contratar más gente, pero nunca tengo capital suficiente para crecer más rápido o empezar a asumir costos de adquisición más altos porque tengo capital para quemar. Cuando empezamos a levantar capital y necesitábamos entender dónde quemar esto, pues en un inicio lo que hicimos fue muy intuitivo. De la práctica nos ha dicho que al médico hay que venderle de esta forma. Y empezamos a buscar equipos de ventas, que fue uno de los grandes errores, porque los equipos de ventas en salud no funcionan, y quemamos bastante capital, digamos, por ese lado. Y no teníamos suficientes datos. O sea, siempre fue un punto en el que yo peleaba, y de hecho creo Carmen y Fernando han visto la pelea que ha sido internamente, de llegar a tener los datos para poder tomar la decisión de en dónde tengo mejor revenue, dónde tengo mejor retorno, dónde es más rápida la venta,
cómo medir mejor a los recursos, medir al equipo de tecnología. O sea, teníamos un equipo de tecnología desarrollando casi que un triple producto y pues siempre nos decían que estaban colapsados, que tenían mucho trabajo, que no alcanzaban, pero no veíamos los resultados del tiempo que queríamos. Entonces, en este caso, Paola, que es mi co-founder, ella es COO, era cómo medir de su lado la operación del producto de la gente, que estemos llegando al objetivo de producto. Del lado comercial, que ha sido más lo mío, es cómo estamos llegando al resultado comercial, y del lado financiero, pues que las métricas sí hagan sentido. Todo esto, pues en ese entonces teníamos como 400 clientes, 1000 médicos, ya había una facturación y no teníamos ni un dato real que podíamos medir mes a mes. Entonces fue Sí, sí. Sí, creo que me resuena mucho lo que dices, que es alguno de los founders, es que mucho te guías por la intuición, o sea, ves el valor high level, que era la venta, el revenue, y eso funcionaba suficientemente bien porque tenías una demanda implícita, una demanda orgánica, pero luego me dijiste, cuando estábamos conversando, pero en realidad no era lo que yo necesitaba saber y me diste 3 métricas que eran súper importantes para ti, que es, en ese momento no tenías capacidad de medir, que es qué clientes nuevos tengo, cuál es el porcentaje de usabilidad de mis clientes y qué tan satisfechos están nuestros clientes. Entonces, no sé primero, ¿cómo llegaste a dar con que esas eran las cosas más importantes que tenías que medir? Y no el típico crecimiento y otro tipo de cosas que típicamente es lo que nos pedimos a nosotros mismos, digamos. Sí. Bueno, ahí entre tanto como parte del programa de Buen Trip como en 500, uno de los objetivos que empiezas trabajando es definir tu North Star Metric, o sea, realmente qué es lo que mueve el negocio. Es nuevos clientes, o sea, qué era, y para nosotros teniendo tantas ramas, definir realmente qué es lo que movía el crecimiento futuro como para pensar en levantar nuevas rondas fue primero todo un reto y eso fue cambiando. Entonces, definir, lo primero que buscábamos era, nuestro negocio se va a volver transaccional, queremos medir cuántas transacciones potenciales se generan. No teníamos idea de cómo medir entre todos porque los médicos estaban separados de los hospitales, entonces no teníamos idea, solo sabíamos que en total era un número muy alto que iba entre, no sé, iban entre 40, 50 mil transacciones en total, entre recetas, pedidos y podíamos sacar un número exacto, pero no teníamos cómo sacar de qué médico venía o de dónde exactamente estaba, o geolocalizar, o el potencial de revenue que traía y qué transacción ver primero. Sabíamos que el número de médicos era importante porque el médico trae transacciones, pero no sabíamos, no teníamos, digamos, bien puestos dashboards ni absolutamente nada para saber desde cuándo está ese médico, qué tan fiel es, cuánta usabilidad tiene el médico del sistema para ver dónde meto más esfuerzos de Customer Success para fidelizar, porque yo sé que el médico fiel genera más transacciones. Entonces tuvimos que irnos mucho tiempo atrás, digamos, de empezar a entender primero nuestro propósito, el objetivo y qué es lo que mueve el negocio, y qué es el resultado de todos los esfuerzos comerciales que ven atrás, y definir esas primeras métricas que era cuánto me demora en adquirir un cliente, ya sea de cualquier línea que tengo, eh, qué tanto usa el cliente el sistema, o sea, el nivel de usabilidad que tiene, y sobre todo cómo voy a valorar yo si la usabilidad es media, ¿no? Porque cada uno tiene aquí sus propias plataformas y conocen su mercado, pero yo sé que un médico es fiel si es que o ya tiene una usabilidad alta, si está en tal volumen de esto, si hay una relación entre la cantidad de citas y recetas que genera. Y eso ya viene todo, digamos, de un poco del estándar de mercado que manejamos en salud y un poco de la experiencia que tenemos de los médicos heavy users, que han sido un poco la base. Y ya definiendo eso, de ahí fue, bueno, ¿cómo lo sacamos? Y para llegar a eso teníamos que estas son métricas muy operativas, ¿no? Después dan métricas ya desde cuánto tiempo y cómo defines un funnel de venta para llegar a eso, cómo empiezas a hacer todo el ciclo de venta, la rotación en este caso, el cliente. Y ha sido un reto que nos ha tomado desde, todavía no terminamos, no estamos en una situación ideal todavía, pero ya vamos como un año trabajando, o sea, desde el lado founder en full métricas y darle los primeros 6 meses que vimos KPIs mensuales fue un desastre y poco a poco se han ido puliendo y el mismo equipo ya va tomando cierta como disciplina en medir sus números y empezar a tomar decisiones basadas en los números que tienen. Buenísimo. No sé si ahí te respondí, Leo. Sí, 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 un poco. Tengo unas cuantas follow, pero igual Germán levantó la mano y antes de darte la palabra, Germán, simplemente quiero
invitarles a todos a que no se queden con ninguna duda. O sea, esta sesión va a ser lo más interactiva posible. Entonces, ni bien tengan una duda, levanten la mano y lo vamos a ir atendiendo para darle el dinamismo que esta sesión corresponde. Entonces, ahí sí, Germán. Gracias, Leo. Un placer, Martín. La verdad que un placer de compartir aquí esta reunión contigo. Me llamó mucho la atención lo que dijiste ahorita, que dijiste, me ayudó a cambiar el North Star Metric. Asumo que cuando eras bootstrapping es revenue, porque uno está, dijiste, uno está en la guerra y lo único que cuenta es cuánto vendes. ¿Cómo fue esa evolución a cuál es tu North Star Metric actual, número de transacciones? ¿Qué representa dinero? Si podrías explicarme un poquito más sobre ese cambio de mindset y ese cambio de métrica per se, y por qué la cambiaste? Pues es una súper buena pregunta. Obviamente es, como te digo, es un trabajo del día a día, ¿entendés? Como bien dices, si estás haciendo bootstrapping, tienes claro tu métrica principal, o sea, siempre vas a tener un propósito, ¿no? Un número de usuarios, de impactar tantas vidas, lo que fuera, pero si estás bootstrapeando y no tienes más capital del que quisieras, no tienes las manos atadas para hacer alguna que otra cosa. En cambio, obviamente, primero para levantar capital tienes que saber para qué levanta el capital, hacia dónde estás yendo. Y de nuestro lado era entender cuál es esta métrica que desbloquea el siguiente nivel. O sea, cómo puedo pasar de una serie, de un pre-seed a seed y llegar a una serie A, qué métricas son las que van a mover el negocio. Sabiendo que gran parte de lo que hacemos se convirtió en un commodity, que es la historia clínica. Entonces, si bien el médico para nosotros es el más fiesta, porque es el que trae todo y es al que le captamos desde el médico, la métrica que nos ayuda a crecer es la cantidad de transacciones que podemos hacer por nuestro modelo tipo marketplace. Entonces, volcar a todo el equipo a decir que si bien hay que traer revenue, hay que hacer venta y todo, pero el volumen de transacciones es realmente lo que nos ayuda a desbloquear los siguientes niveles, es poner el mindset no solo de founder, sino de todo el equipo hacia dónde queremos llegar. Y por eso nos dimos cuenta también, y ahora que ya tenemos métricas, por ejemplo, tenemos ahorita como 1900 médicos usando, pero el nivel de usabilidad no está en el punto óptimo que quisiéramos. Tenemos unos super heavy users, pero tenemos unos usuarios que están casi en cero. Y ya tal vez no necesitamos salir a vender médicos, sino simplemente es un esfuerzo de customer success, de fidelización de los que ya están subidos. Porque solo ahí podemos crecer 3 veces el número de transacciones y nuestra métrica o nuestro North Star Metric, que es el que medimos inicialmente todos los meses, es el que nos mueve. Entonces, sí, subimos el número de citas de 70,000 a 100,000, eso es lo que queremos, independientemente de si es que tenemos más o menos vendidos. Te ayuda también a priorizar dónde quieres mover recursos, qué es lo que te va a servir para decir estoy en ese punto de mover. No quita que sea la única métrica, es el North Star Metric, digamos, la principal. Porque después tienes todos los temas ya financieros y de operación que tienes que irlo midiendo, que todo, finalmente todo suma. Pero fue todo un proceso de ir midiendo y entender que esa métrica responde a tu propósito de crecimiento y que esa es la que tiene que llevarte a crecer ese tantos de X que te propusiste para poder ir a una siguiente ronda o para saber que ya puedes meter una nueva funcionalidad o bueno, según tu pipeline y los objetivos que tengo. Y tú en tu modelo de negocio, transacciones son citas agendadas, no necesariamente pero el que te paga es el, es el, es el, es el médico, ¿no? O sea, el médico paga por usar la tecnología, el hospital paga por usar la tecnología y finalmente no cobramos por la cita, sino cuando el paciente compra su receta. El médico te da una receta y yo te la conecto directo a la farmacia y tengo un take rate de la farmacia. Que de Ok. hecho es un modelo que seguimos trabajándole mucho todavía en que eso salga y funcione, porque eso es lo innovador que hacemos nosotros en salud, es eso. Porque pues nos ha tocado ir cambiando el modelo sabiendo que lo que hicimos durante 5 años se volvió un commodity y ya por ahí no hay línea. La línea Enterprise es demasiado demorosa, pero trae más médicos. Y el que tiene un potencial exponencial de startup con un impacto en la salud es el modelo. Finalmente, si un médico que va y tiene Relief te da una receta médica, tú sales con eso y puedes ir a cualquier farmacia conectada, presentas tu receta o te comunicas y te llevan a domicilio y nosotros tenemos un take rate de todo eso. Un médico nos genera 120 recetas al mes.
la proporción entre vender un médico o esperar sus recetas y fidelizarla es 1 en 120. Así que por eso le dimos la vuelta. Todo se va moviendo a que ahí haya mejores conexiones. Pero tienes en nuestro caso triple equipo, uno midiendo price, otro midiendo B2B y otro midiendo cliente, que fue parte de cómo usar justamente los recursos para tener equipos enfocados y no solo un equipo viendo todo, porque hacían todo mal. No todo mal, hacían bien pero sin resultados, porque no podías estar en todo a la vez. Entonces, parte de los retos de crecer y de... Nosotros salimos de 500 solo para que sepan, pues salimos siendo... Cuando entramos en Buen Trip creo que éramos 12. Cuando pasamos por 500 estábamos 18, creo, 20 y ahorita somos 47. Y entonces, tener el equipo más grande, no te sirve de nada contratar un equipo gigante si no sabes tu propósito, tus metas y qué vas a medir de ese equipo. ¿Para qué esperas de ellos? ¿Para qué contratas? Primero nos tocó hacer toda una consultoría de entender para qué le contrato el perfil y todo y cómo ese equipo que entra me lleva a la métrica que busco tener al final. Porque por último lo que quieres es llegar a una siguiente ronda para seguir creciendo. Entonces, Sí. todo a la final se juntan. Sí, es súper interesante eso y recuerdo que me lo dijiste de esta manera. Salí, me di cuenta que no sabíamos cómo estábamos contratando, o sea, cuál es la definición de éxito de este perfil. Entonces fuimos al drawing board y definimos lo que era el minimal viable data, o sea, la mínima cantidad de data que necesito para tomar mejores decisiones de contratación, mejores decisiones de perspectiva, de proyecto, etcétera, y que me dice justamente esas tres, ¿no? Clientes nuevos, porcentaje de usabilidad y qué tan satisfechos están, porque ahí te das cuenta que no es simplemente ponerle gasolina, ¿no? Contratar equipos de venta para que vendan más, sino te das cuenta que, entre otras cosas, o sea, encontrando tus power users, tus doctores, un doctor te puedes generar mucho más volumen de transacciones y cosas así, que no lo podrías haber visto si solamente estabas viendo nuevos doctores onboarded, digamos, entre otras cosas. Entonces creo que eso fue súper interesante cuando lo mencionaste. Sí, ahí, o sea, como recomendación y temas que nos pasaron fue, pasas por un programa de aceleración, te van a bombardear con métricas y entiendo que de aquí van a tener una sesión con Juan Pablo Donoso de Optics, que es un geek de las finanzas y les planteamos conceptos. Y si tienes demasiados KPIs y métricas que medir, todos van a salir mal. O sea, no vas a tener una claridad. O sea, es mejor tener pocos bien medidos para empezar antes de querer medir absolutamente todo. En especial en nuestro caso que no teníamos tantos. Entonces fue importante priorizar y esto fue full trabajo del founder y o sea, del equipo de los 3 founders fue definir qué queremos medir. Sabiendo tu North Star Metrics, sabiendo tu norte, tu propósito era qué quiero medir de Customer Success, qué quiero medir de comercial, de producto y el financiero, pero máximo midamos 3 de cada uno. Y esos 3 fueron 6 meses de que salían no confiables, no estaban bien, que tenían que regresar a la base de datos a ver 20 veces hasta entender cómo, si lo saco, por ejemplo, la primera vez que medimos un NPS de la gente, o sea, de los médicos, trajeron una muestra de 34 médicos de NPS teniendo 1900. O sea, pero es que la muestra no representa a todos los médicos, no podemos confiar en que ese NPS es bueno. Tienen que trabajar en traer una muestra representativa y vaya, saque la muestra. Y el equipo de Customer Success, literal, a ellos les dimos básicamente un KPI que era el NPS. Cuando tengas un NPS bien medido, vamos a ir siguiente. Pero con NPS empezamos. Y con el equipo de producto era básicamente el tema de usabilidad. O sea, quiero saber exactamente qué usabilidad hay. Con el equipo comercial y era más un tema, ahí en comercial tenemos un poco más de cosas, pero era un poco más el CAC y el LTV bien medido de sus clientes, tanto el enterprise como el otro. Pero pocas métricas te dan mejor resultado que tener muchas mal medidas o que te pueden confundir. O sea, empezar, sobre todo estás creciendo. Y hoy por hoy, una parte de las métricas que sacamos son manuales. O sea, tenemos que manualmente hacer la relación, pero sacas de la base de datos y todos vamos a Power BI y le vamos metiendo, por más de que sea manual, resulta ser fiable y es mejor tener algo que estar esperando que sea perfecto. Entonces, se ha sido un trabajo, como les digo, en nuestro caso, porque ya traíamos mucha data, ya habían bastantes datos en la base de datos. La base de datos nunca se planteó, no somos founders técnicos, entonces nunca planteamos una base de datos para hacer transaccional gigante como después se planteó, entonces había muchos retos de tecnología. Y ahora que ya medimos KPIs es totalmente distinto. O sea, el cambio a nivel de management, de founders,
es súper objetivo teniendo métricas. Eso sí que les puedo recomendar. Toma tiempo, es painful, es frustrante, pero el día que tienes algo en lo que confías, empiezas a tomar mucho mejores decisiones, incluso en cómo usas tus gastos, en dónde metes un poco más de esfuerzo, por qué contratas a una persona. Realmente todo empieza a moverse después si ya tienes capacidad de tomar decisiones objetivas. Genial. Ahí Ronnie tiene una pregunta. Hola Martín, chévere verte otra vez y muchas gracias por este espacio. Quisiera entender un poquito más la última parte del negocio, la parte transaccional. Estoy familiarizado un poco con el sistema de ustedes, es decir, el médico que yo utiliza Relief, entonces estoy familiarizado, pero quiero entender cómo funciona cuando el médico te da una receta y tú vas con la receta a la farmacia. ¿Cómo sabes cuando eso se convierte? ¿Cómo controlas que efectivamente te paguen el take rate? ¿Qué pasa si es que yo llevo mi receta a una Fibeca versus llevar a una farmacia, no sé, más familiar? Explícame, quisiera entender un poquito más la parte del marketplace, cómo controlas y cómo efectivizas donde realmente está el potencial de, como tú lo has explicado, de crecimiento, que es a través del marketplace. Pues es todo un reto, ¿no? O sea, y de nuevo, eso es un modelo todavía work in progress y lo primero es que el paciente siga comprando. Tenemos una integración directa a como 1,200 farmacias hoy por hoy. Entonces, si tú vas a la farmacia con tu cédula o el código de la receta Relief, la persona de la farmacia, el rato que hace la venta, registra el código y nosotros, directamente a nosotros, nos marca el vendido y nos trae de vuelta el valor al que se vendió para hacer el cálculo justamente del take rate, porque no tenemos, y en temas de salud es complicado, no tenemos el mismo take rate si compras medicinas que si compras pañales. Nos pasan el desglose y eso internamente se calcula. Si te vas a otra farmacia que no está integrada, pues ahí, en nuestro caso, eso es una fuga y no ganamos nada. Y todo va a venir todo un programa de comunicación al paciente y al médico, que hoy por hoy, por el tema de la ley de protección de datos, estamos reestructurando algunos puntos porque es un poco más delicado trabajar con el tema de una receta médica que es de información sensible. Entonces, el gran reto de nuestro lado es hacerle al paciente un jugador del ecosistema, un jugador activo y que no solo esté tu receta paseándose entre farmacias, sino que el paciente decida. Y justo por ahora, con lo que salió lo de la ley de protección de datos, frenamos algunas iniciativas que eran un poco más agresivas por eso, pero más bien internamente está directamente integrado a la farmacia. Si tú no sabes nada de Relief, pero igual vas a cualquiera de estas cadenas de farmacia, con el hecho de que pongas, de que le entregues tu receta y esté el código o la cédula, ya se registra como derivación nuestra. Y sobre eso, ya una vez que tengamos un porcentaje, hicimos pilotos durante 7 meses y llegamos a una conversión de hasta el 24%, básicamente a punta de WhatsApp. Y ahora ya lanzamos al 100% de la base y eso va las 18,000 recetas mensuales integradas a las farmacias. Y de ahí vamos con laboratorio clínico y de ahí iremos con imagen. Tenemos integrado una aseguradora que es BMI, que entonces puedes hacer algunos procesos automáticos con BMI y ahí es contar transacciones, que es parte de los retos también, ¿sabes? Como digo, pero esas transacciones están en nuestros North Star Metrics de saber cuántas recetas generé y ahora tienes un segundo slash ahí que es cuántas sí transaccioné o no. De ahí nos vamos a enfocar un poco más en el tema puntualmente del revenue, porque nuestro primer enfoque es agregarle valor al paciente. Antes que cobrar dinero de eso, por suerte nuestra línea B2B de hospitales y médicos nos da suficiente revenue para ahorita poder experimentar un poco más con la parte transaccional. Pero lo primero es agregarle valor al paciente, que compre fácil la receta o que te llegue a domicilio, que no tengas todo ese pain de journey que es. Y después me enfoco un poco más en cómo hago un upselling de eso, cómo cobro un poco más. Ahorita tenemos negociado entre 8 y 10% por transacción, que resulta igual bastante bueno dentro de nuestra industria. Súper, gracias. Chévere, Martín. No, la verdad es que está súper interesante. Algo que fue interesante cuando estábamos conversando, que un poquito lo dijiste superficialmente, es que el momento que tú dijiste, tengo que tomar decisiones, dijiste, voy a parar las contrataciones y necesito esta información ya. La respuesta que te dio producto es la típica.
no lo medimos. Y tú me dijiste, no me importa, sácame algo en Excel con el que pueda tomar decisiones mañana. Y eso creo que en 2 semanas ya estabas tomando, o sea, ya tenías data con la que podías tomar decisiones. Entonces no sé si puedes profundizar un poco eso, porque creo que muchas veces estamos inclinados a decir, ah, ya, voy a instrumentalizar y después de un tiempo voy a ver qué decisión puedo tomar, y estás hablando de mucho tiempo perdido, ¿no? Pues no sé si puedes hablar un poquito de eso. Claro. Y es que de nuevo, como founders y después de ver todas las maravillas que uno ve en un programa de aceleración, esperas que todo sea perfecto y te buscas un mundo utópico de quiero traer todo esto y medirlo mañana. Y cuando vas, en mi caso, ¿no? Sabiendo que ya veníamos con un poco de temas de atrás en tecnología, ir a tecnología y decir, necesito que conectes esto a Power BI y me traigas estos datos, me digan, perfecto, pero me voy a demorar 6 meses en hacer eso porque tengo todo este pipeline y tengo este problema con el dato y ni sé qué. Y metimos presión al punto de decir, bueno, puedes hacerlo en un mes. Dijeron que sí, pasó un mes, no lo hicieron. Seguían con las entregas de proyectos y todos los temas. Entonces, lo que hicimos fue básicamente definir toda la información que queríamos a nivel gerencial, digamos, desde founders. Tenemos una persona que se encarga un poco del tema de datos y fue sacarlo en Excel, o sea, sácame la data y yo solito le cargo en BI y yo me encargo de traerlo. BI porque en nuestro caso no nos cuesta, pero puedes hacerlo donde sea. La cosa es sacar el dato y poder empezar a medir. Entonces fue básicamente, por eso les digo ahorita, ciertos puntos que tenemos hoy por hoy son manuales, pero tenemos una persona que literal lo único que hace es entrar, descargar la información y subirle al mismo archivo. Se actualiza el archivo y tenemos información y lo vemos cada 15 días, cada mes, según el caso de la información que necesitemos. Y la verdad que eso nos funciona un montón. En la práctica es ya tener un dato, que no puedo entrar a ver, si entro a ver hoy o entro a ver mañana, voy a ver, no está actualizado todavía, pero ya al menos puedo verlo en un cierto periodo de tiempo cada que necesito para revisar y tomar una decisión mes a mes, cada semana. En cuanto básicamente ahí está el tema de usabilidad, número de médicos, recetas, facturas electrónicas que generamos, los puntos críticos estaban ahí, era lo que menos medía. Así como tener otras herramientas en las que podemos medir el día a día. Que, bueno, si quieres más adelante incluso les puedo mostrar un poco lo que tenemos, que pues, como les digo, aprendan, ni siquiera no es que somos expertos, pero en experiencia ni siquiera usamos todos la misma herramienta, pero cada equipo se da la forma de traer el resultado. Entonces, las reuniones de KPIs en un inicio, el primer jueves de cada mes tenemos reunión de KPIs y cada líder de área entrega sus KPIs. Las primeras veces nos demorábamos 3 horas porque se acababa haciendo una conversa, porque no había nada que hablar. Ahora son reuniones de 40 minutos y súper objetivo que se hizo, qué acciones se toman y pasa al siguiente. Entonces, se empieza a ser mucho más eficiente en general todas las Sí. tareas de la empresa. Muy bien, entonces simplemente aquí para aterrizar todo lo que nos está diciendo Martín y por qué es importante. Esta es la semana de finanzas, esta es la semana de métrica, y ya les vamos a hablar de algo que no es desconocido por ustedes, el North Star Metric, pero esto no tiene que ser un concepto abstracto que nadie entiende, que es difícil de preguntar. O sea, tu North Star Metric debería ser algo que todas las personas entienden y sobre la cual pueden accionar y sobre la cual se pueden tomar decisiones. O sea, ¿qué hago? ¿Ok? ¿Cómo mueve tu North Star Metric? O sea, ¿cuál es cómo priorizo producto? ¿Qué mueve tu North Star Metric? Y si no te estás respondiendo de esa manera, tal vez tienes que encontrar una mejor métrica que te ayude a tomar mejores decisiones, pero tiene que ser una que esté presente en todos, que esté top of mind y que no tenga que decirte, ¿cuál era? Porque si no, no estás pudiendo tomar buenas decisiones. Entonces, eso es algo que toca un poquito a sincerarse, porque obviamente todos queremos más vivir en mitad, pero una etapa también de temprana, entender si realmente tu producto está siendo usado, entender cuán deseado es, y ese tema de insights son también súper importantes y no pueden ser secundarios, porque quieres encontrar tus power users, las personas que más usan, las personas que le van a hablar al vecino, lo que muchas veces Fernando ha mencionado, el early adopter, que van a ser las personas que van a ser finalmente promotores de tu producto y no un usuario más. Porque eso posiblemente te va a generar más que otras cosas, pero no, vamos al punto importante. Tienes que medir algo
este número tiene que mover la aguja, tus decisiones tienen que asociarse a eso que estás midiendo. Y finalmente, y todas las personas deberían entender este número en todo momento y saber cómo se está moviendo, porque si no, va a haber disco rayado, o sea, ¿cómo es? Va a haber teléfono dañado. O sea, tú quieres que logren algo, ellos no saben qué es ese algo, no lo pueden calcular por sí solos, por ende van a estar haciendo lo que creen que es lo mejor que tienen que estar haciendo y tal vez no es la mejor decisión que podrían estar tomando. Entonces, primero que todo era hablar de la importancia de eso, hablar de la importancia de las métricas. También está el hecho de capturar la data. Como dice Martín, mañana vamos a tener una sesión con Juan Pablo Donoso de Optics, que va a hablar un poquito de cómo capturando la data adecuada, visualizándola, puedes tomar mejores decisiones, pero sobre todo era también ponerlo en un contexto real, ¿no? O sea, Martín, con mucho capital levantado, con 5 años o más de trayectoria, por ende ventas, por ende muchísimos clientes, se dio cuenta que no podía tomar buenas decisiones para invertir ese capital. Y ustedes están en un momento tal vez mucho más temprano, pero que mucho más temprano ya pueden decirse cuáles son las cosas importantes que voy a estar capturando para poder tomar mejores decisiones y que todas las personas estemos alineadas de ahí en adelante. Entonces, eso es un poquito el contexto de por qué esto es importante. Obviamente podemos entrar a más detalles, pero no sé si en ese contexto tienen alguna duda acerca de North Star Metric, métricas, instrumentación, etcétera. Germán. Gracias. Sí, quería saber un poco más de claridad ahorita porque vi que tienes KPIs. ¿El North Star Metric es igual para toda la empresa o varía según las diferentes unidades que tienes, Martín? No, O sea, cada área maneja sus KPIs ya, y a la final nosotros, digamos, en Board de Founders, lo primero que vemos es el North Star Metric, que sigue siendo un KPI más, ya. y de ahí vemos de cada área. O sea, no es que todos saben cuál es el propósito, el enfoque final, pero cada uno tiene sus propios temas que medir porque todo afecta cómo llegas a este North Star Metric. Si tienes Ok, baja usabilidad, no vas a tener transacción. Entonces, la gente de Customer Success se enfoca en usabilidad y en NPS no necesariamente se está enfocando ellos en la cantidad de transacciones que se generan porque no les corresponde, pero si tienen su KPI afecta el final. Todo, y aquí sí quería acotar a lo que dijo Leo, va a depender del momento de la empresa que están, ¿no? Si estoy recién lanzando el producto al mercado, obviamente es otra historia y tengo que enfocarme justo en tener buenos early adopters, en probar todo lo que te toca ahí. El tema de métricas, ya lo que siempre nos dijeron, es que pues sin datos no hay crecimiento. Si no puedes medir tu negocio, no puedes crecer, es totalmente empírico, entonces la plata se te va a una velocidad impresionante. Y eso ya dependerá del momento en la empresa en que están, pero si puedes ir preparándote o al menos ahora puntual que te sirva, pues ya empiezas a tener cierta disciplina en hacer ese tipo de revisiones de datos. Y mañana que estén con Juan Pablo, pregúntale qué le pasó con Reliv los primeros 2 meses, porque nosotros contratamos Optics justamente por el tema financiero y los primeros 2 meses, pues no puedo trabajar porque no tengo datos. Nos dimos cuenta que ellos no son un financiero que se enfoca solo en entrar a ver números de revenue y listo, sino que para entender el revenue ellos ven tu operación, entran a ver tu proceso de adopción de clientes. Y cuando nos pidieron cruzar toda la data no teníamos. Entonces Optics terminó haciéndonos toda una consultoría justo de extracción de datos para llegar a modelos financieros que no teníamos. Y fueron 2 o 3 meses de trabajo fuerte hasta empezar a tener recién un primer modelo y recién después empezar a ver una métrica financiera. Entonces, si lo puedes empezar a hacer antes de estar en ese crecimiento, porque a nosotros nos ha costado y ha sido un pain fuerte porque ya veníamos un poco más atrás. Tuvimos que ir hacia atrás y ya cambiar procesos. Si están empezando, estás lanzando el producto y ya estás con validaciones y puedes irlo haciendo como una costumbre desde un inicio. Como digo, no es necesario medir 27 métricas. Si mides 2 o 3, estás bien, pero que sean fiables. Y después, conforme vas creciendo, va a ser más fácil incluso saber para qué necesitas personal y todo lo que ya hemos hablado antes. Buenísimo. Mira, Martín. Luciano, ¿tiene una pregunta?
Sí, gracias Martín por todo. Para entender un poquito más de Relieve en realidad y cómo funciona, y bueno, al momento este que plantearon su North Star Metric, en el modelo de Relieve, quizás hoy es distinto a como en un inicio, pero el hecho de conseguir médicos que estén usando Relieve, eso ya generaba que orgánicamente tengas más pacientes, más farmacias y demás, o en algún momento tuvieron que tener una estrategia en la cual tenían que tener diferentes estrategias para cada uno de esos tipos de usuarios. Yo, o sea, en nuestro caso creo que el network effect se fue dando orgánicamente por el hecho de que empezamos a tener soluciones para más de un jugador dentro del ecosistema, pero siempre tuvimos una estrategia diferenciada. O sea, yo he sido el comercial de Relief casi siempre, no hemos tenido una estrategia mucho de tener muchos vendedores. Siempre nos ha ido mal con muchos vendedores. Entonces, en un inicio era ahí el Martín vendiéndole a un hospital o a un médico o negociando un rebate con la farmacia, sabiendo que yo no tengo ni siquiera un background justamente de comercial o B2C o algo, entonces era pura lógica común de cuánto negocias y cómo lo mides después. Digamos que funcionó porque por eso íbamos creciendo, pero el rato de querer realmente expandir eso, crecer, expandimos a México y empezar a mover tu modelo más hacia más growth que adopción y ya fue muy complejo. Cuando mides márgenes y dices, pero ¿por qué diste un descuento? Si no sabías tu margen interno, ¿por qué diste un descuento de tanto porcentaje? Saliste a pérdida de ese proyecto. Bueno, pero adopté un cliente y tengo un churn bajísimo. Ok, pero igual regalaste. Ahora que tenemos equipo comercial en cada una de las líneas, miden los descuentos según su margen, según su estrategia. O sea, cambiaron obviamente porque es gente que contratamos sabiendo qué buscábamos y exactamente qué perfil queríamos. Para hospitales es alguien mucho más de marketing con un enfoque B2C, perdón, para el tema de laboratorios y farmacias. Para hospitales un enfoque súper B2B, corporativo, tradicional. Y cada uno mide sus márgenes y entiende hasta dónde o no, porque siempre traes un resultado. Y pues, como digo, todo ese proceso fue doloroso y ir entendiendo conforme iba creciendo. Fue parte de lo nuestro, fue que nos lanzamos a hacer ecosistema y ya con un network effect que estaba funcionando aquí en Ecuador. Y hacer que el ecosistema crezca en ecosistema es durísimo, porque tienes tres frentes. En el caso de ustedes, otros startups, si te dedicas en un frente, obviamente creo que es más fácil medir solo uno, medirlo bien y saber a qué exactamente cuál es tu mercado y es dónde te estás enfocando. Gracias. Y solo un pequeño follow-up. En ese momento, cuando quizás se tenían que enfocar en uno, y por lo que entiendo habrán sido hospitales y médicos, ¿eso generaba un impacto directamente en el revenue o sin el modelo como lo tienen hoy de que una farmacia sea la que está integrada también con Relieve, no funcionaba? No sé si me explico. No, de hecho, hoy por hoy nuestro revenue es 97% SaaS. El transaccional trae más transacciones que revenue. O sea, en nuestro caso, pues priorizamos del B2B Enterprise Revenue porque son tickets altos. Y sabíamos que vender un hospital eran tickets súper altos mensualmente, mientras que los médicos son los que traen transacciones, entonces con los médicos podemos aceptar un commodity, precios más bajos y menos revenue mientras de ejecución, y después el médico es el que nos generaba esa masa crítica bueno, es el que genera la masa crítica de transacciones. Y tienes una cadena internamente, un hospital trae sus médicos sus transacciones, entonces enfocamos el revenue en el price porque es el del ticket más alto y el más rápido venir, y enfocamos los esfuerzos de growth en cambio en el lado transaccional. Se ha ido dando y como les decía en un inicio, el mismo equipo hacíamos todo esto y realmente todo era súper lento, pero así ya extremadamente lento, o sea, nos demorábamos en cerrar el hospital 6 meses y era demasiado lento y pues, nos empezaron a cuestionar por qué te demoras tanto. Ahora que tienes un equipo enfocado ahí, nos demoramos máximo 6 semanas en cerrar un hospital, porque ya tienes un equipo que se enfoca ahí, entonces sí justifica tener un equipo porque el tiempo de cerrar esa venta o bajar ese funnel es súper bueno. Y ahí, pero todo eso ha sido netamente teniendo los datos de por qué te sirve cerrarlo más rápido. ¿Cuántos médicos trae un hospital? Ya tenemos una medida de que por cada hospital que cerramos se suscriben 110 médicos nuevos. Antes no sabíamos. Entonces, en vez de tener un vendedor buscando médicos, cierro un hospital en 6 semanas y traigo en promedio 110 médicos que me van a traer en promedio una cantidad de transacciones. Y mido todo ese proceso.
que no es perfecto, suena bonito, pero todavía tiene un montón de temas que pulir y seguir mejorando, y creo que más adelante tendremos incluso, idealmente es automatizar todo esto que, como dije, Leo, si quieres después les muestro un poco lo que tenemos que sirve de algo. Sí, yo creo que va a ser interesante cuando ya acabamos con estas preguntas para que tengan un esquema y luego puedan compararlo con otros esquemas. Dices algo, o sea, te sale tan natural, pero tienes todos los números importantes en la punta de tu lengua y eso se nota y eso es súper potente porque lo tienes, ahora lo miras, lo estudias, lo difundes, entonces creo que, o sea, quería destacar eso porque tampoco es normal, hay veces que preguntamos números específicos y la respuesta se puede demorar segundos, que ahí se nota que no está top of mind. En tu caso sí, los manejas a la perfección y eso es admirable. Porque no son tantos, ¿no? Yo sé los que tengo que medir, yo sé los que pero el rato que todos ustedes vayan a hacer fundraising, tienes que saber. O sea, si no sabes las medidas de tu empresa, entonces, si tú no sabes, ¿cómo esperas que alguien confíe en ti para darte capital? Entonces, eh, sin duda que tienes que saber, antes teníamos 200,000, o sea, teníamos miles de cosas que medir que no medíamos, entonces era todo intuitivo. Sí, tengo nuevos médicos, pero no tengo cuántos. Ahora te puedo decir de memoria cuánto cerré el mes pasado, cuánto revenue está en pipeline, porque ya solamente me enfoco en eso. O sea, yo ya tengo como CEO eso de vuelta y con eso hago mi estrategia de fundraising o con eso me voy a hiring. Sabiendo que mis funciones hoy por hoy como founder es cierres comerciales, hiring y fundraising. Yo no tengo más responsabilidades 100% a cargo mío. Entonces veo eso y paso. Perfecto. No, gracias, Martín. Em, ahí quiero... Ronnie, no sé si tenías o ya no tenías. Sí, una pregunta rápida. Martín, tú nos comentabas que ahorita tu revenue, el 97% es del B2B, digamos, y el transaccional es donde estás creciendo, pero no necesariamente es donde está el fuerte revenue. Si pintas una foto de aquí a un año, ¿cómo quisieras que sea ese split? ¿Cuánto quisieras que sea el B2B y a qué nivel quisieras que esté el transaccional? Estamos proyectados que a inicios, o sea, Q1 2025, el 80% del revenue es transaccional. O sea, todo el enfoque de los próximos 18 meses es empezar a dar toda esa vuelta. Y no porque el O SaaS sea, vaya a bajar, sino que el SaaS claro. crece de una manera lineal, mientras el transaccional tiene una curva exponencial. Entonces, el rato que ya empezamos a ejecutar el revenue transaccional le va a dar la vuelta. De acuerdo a nuestra hipótesis y a lo que estamos trabajando y todo lo que medimos es que el transaccional le va a dar la vuelta y para 2025 80% del revenue transaccional. Súper interesante, gracias. Chévere. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o comentario más, y si no, tal vez ya podemos rápidamente ver esa, ¿cómo manejas? Carmen. Sí, hola Martín, ¿qué tal? Oye, creo que es valioso que nos cuentes un poco cómo estás teniendo las conversaciones de fundraising, que creo que igual son poco tradicionales las que has tenido ahora último, no es que es una ronda abierta y que estás pichando, sino que las cosas se te están dando, digamos, más un pull que un push, pero las conversaciones con inversionistas de cara a KPIs, de cara al modelo de negocio, que es como medio fragmentado y es difícil de entender, pero que creo que es relevante también en muchas de las startups que están aquí, que tienen un modelo de negocio o que está por verse o que tiene sus distintos componentes potencialmente. Entonces, ¿cómo comunicas todo lo que nos has dicho ahorita, que ha sido más como de cara al equipo, en términos de fundraising, comunicar lo que estás midiendo, el modelo de negocio y eso? No sé si ha sido un reto simplificarlo y decantarlo para inversionistas que no están en el día a día, como si lo está el equipo o qué. No sé si tienes algo ahí. Sí, o sea, es extremadamente complicado. O sea, lo que fue para nosotros la ronda anterior. O sea, explicarle a un inversionista un modelo de negocio combinado en el que le vendo a un médico para ganar de su paciente porque tengo todos estos tipos es súper complejo y obviamente después de una primera llamada de 15 minutos, media hora, si no te entendió,
simplemente no hay un follow-up y no te entendí. Fue súper, y fue difícil. En la ronda anterior, literal, yo hablé con 86 inversionistas, invirtieron 4. Y de esos 2 follow-ons, entonces fue complejo y la mayoría es porque no entienden más allá de porque no les interesa. También que el sector salud ahorita tiene sus limitaciones. Y ahora lo que hicimos es cambiar todo nuestro, o sea, el storytelling no cambia mucho, pero nos vamos directo a la métrica que le importa más al inversionista. Ya no tengo que decirte tengo 1900 médicos, pero sí que tengo un LTV sobre CAC de 14, que te demuestra que traes pues contratos a largo plazo que van a traer LTVs altos y que te puedo explicar ese y te puedo explicar que tengo una conversión del 20 y tanto % de las recetas en un solo gráfico. Antes era como genero 20,000 recetas al mes y tengo tantas citas y eso, pero no es fácil para el inversionista entender en modelo. Todavía no encuentro la fórmula mágica. Creo que para suerte nuestra se ha dado que hemos tenido interesados que sobre todo han estado cerca de la industria para confiar en un modelo de digitalización. Pero con fondos muy grandes es súper difícil que entiendan, y peor cuando tienen tickets gigantes, o bueno, muchos nos dijeron pues, cuando vengas de una ronda más. Y lo que sí hicimos fue que después de la última ronda, cuando tuvimos un no inicial, es mantenerles actualizados, pero no todo el tiempo, o sea, de mes a mes, ¿no? Porque nuestras métricas cambian de mes a mes poco y de pronto un mes hay un cambio increíblemente significante. Entonces, mandarles un cierto update a literal 3 fondos puntuales con los que hemos tenido contacto, 2 en México, y ya esta semana nos han pedido ellos nuevas reuniones, porque los últimos updates han sido, mira, mi resultado Q1 2023 contra el 2022 crecí 47%. No teníamos idea que eso era hasta hace literal 2 semanas que vimos las métricas y sacamos el número y vimos la cuestión en 2022, que en verdad había un crecimiento de año a año del 47%. Te puedo decir que en revenue no explotó, pero crecía el ecosistema y eso es todo un mercado que va a traer transacciones, etc. Y genera cierto interés, pero el storytelling con métricas es mucho más fácil, sobre todo ahora y en la última ronda teníamos fondos que saliendo de 500, digamos, tienes un playbook bastante marcado. Y sales y vas a un fondo y te dice, cuéntame tu margen. Y ni de cerca mides un margen si estás en una etapa inicial. ¿De qué me hablas? ¿Cuál es tu margen de los últimos 3 meses? Quiero saber en cuánto tiempo vas a estar rentable y temas que nadie se espera en una etapa inicial. Y empezó a volverse muy común entre todos los que salimos del batch, en este caso batch 15, que nos estaban haciendo esas preguntas que eran mucho más financieras que operativas o de producto en sí, y de qué tan encontraste market fit o no. Asumían que de ley lo encontraste, lo que querían saber es cuál era tu margen. Entonces, ahí nos topamos con bastante resistencia de los fondos porque ya ahora, obviamente por cómo está la situación global, hay tal vez un ojo más crítico del lado de los fondos hacia temas también de este tipo de métricas financieras o qué tan rápido vas a llegar a un punto de equilibrio, qué tan probable es que aguantes el dinero más tiempo o que el negocio vaya a ser rentable eventualmente. Por eso justo habían temas ahorita de cuestionamientos contra los marketplaces en sí, de que pues, necesitan quemar capital demasiado tiempo para llegar. Nosotros tenemos un marketplace de costo de adquisición cero, porque el médico es el que me trae el paciente, yo solamente soy un intermediario para llevarle a la farmacia, entonces yo no gasto en adquirir esos clientes de marketplace. Si demostramos que eso es real, pues es un golazo y ya estamos haciendo todo el enfoque hacia allá. Pero definitivamente una cosa es medirlo a la interna del equipo y tener paz mental uno de lo que está pasando y después quitarse esa paz mental para irlo a hablar a un especialista, porque ahí sí es un trabajo pesado de founder de poder comunicar, en especial si tienes modelos de negocio que están cambiando o que se están combinando, se vuelve cada vez más complejo explicarlo en el poco tiempo que te dan, porque obviamente el inversionista, el analista del otro lado escucha eso todo el día. Para ellos es un playbook de lo que escuché, marco 3 checks y paso a una siguiente reunión o no. Al menos así fue mi impresión con muchos de esos. Entonces, sí, ahí es todo un reto después de poderlo explicar adecuadamente y saber qué métricas explicas. No es necesario lanzar todo. Con que lances 2 o 3 y abras de esa siguiente reunión es lo que quieres. No contarle toda tu vida en 20 minutos, que me pasó muchas veces al inicio. Es súper interesante lo que dices y quiero hacer double down a eso. Primero que todo, hay una métrica que tú utilizas internamente para tomar decisiones que no necesariamente es aquella que te va a ayudar a contar tu historia a un inversionista más fácil, ¿no? Entonces creo que es interesante entender que el objetivo con el inversionista es
llegar al próximo nivel, ¿no? O sea, del pitch que te invita a una reunión, de la reunión que te invita a una reunión más larga. Y de poco vas a irle asincerando todo, porque tienes que darle la información de manera que la pueda digerir, entender, comprender, con lo que sea que él entiende, entendiendo que no conoce tu industria y muy difícilmente en 3 minutos la va a poder hacer. Entonces tienes que ser muy selectivo en qué les compartes y con qué objetivo para llegar hasta qué punto, ¿no? Entonces creo que rescato eso, me parece súper útil y es algo que sí es interesante que lo vayan incorporando. Bien, entonces, ahí, Martín, si brevemente me puedes compartir tus números y si luego de eso no hay muchas dudas, yo creo que podemos ir cerrando. De una. Sí, o sea, cualquier pregunta de lo que sea, pues ahí está. Sí puedo compartir. Sí puedo compartir. O sea, les voy a mostrar un poco de lo que hago, o sea, cómo es mi día, o sea, qué veo yo. Porque aquí, o sea, de hecho, como les dije, no está todo en un solo lugar, de hecho, medimos algunos temas. O sea, yo un poco mi trabajo de founder, ¿no? Porque una cosa es lo que van a ver de lo que miden todos y otros, o sea, mi día a día, y ponte esto, de hecho, esto es gratis y me tocó armarme a mí solito con alguien que me ayudó aparte, que fue conectar esto y abrir con, esto es Grafana, que es como que un motor gratuito para traer datos, que me enseñó justo uno de los inversionistas. Me dijo, mira, yo tengo toda la empresa en Grafana y es gratis. Y pues, si se fijan, esto es un dashboard, es solo mío. O sea, el único que tiene acceso soy yo y mi co-founder. Y aquí veo mis North Star Metric en el día, o sea, siendo 16 de mayo a las 10 de la mañana, citas, se han hecho 16 pedidos, de hecho esto no se ha actualizado todavía, ahorita le actualizo. Se han hecho ya 37 pedidos, 78 prescripciones, ya voy con 1125 citas. Esto es tiempo real y me sirve a mí para ver mi día a día del trabajo de la parte de médicos. Que aquí tengo mis potenciales de transacciones y tengo los horarios que más flujo hay, tanto en cuántas prescripciones se hacen o cuántas citas se están haciendo, cuáles son las horas pico, y me va haciendo en el día. Como les digo, esto es solo mío, el único que tiene acceso aquí soy yo y Paola, que es mi co-founder, porque nos sirve sobre todo para ver en el día a día, ir comparando, ir viendo cómo va. Me sirve a mí también saber que hay horas pico de citas, por ejemplo, digamos 10 de la 171 citas es potencial, una hora en la que podría tener reportes de algún problema o de algo, o que algún médico me llama, lo que sea. Pues simplemente, pero mi North Star Metric es mi número de transacciones. Entonces, si veo cómo voy en número de citas, en pedidos, en recetas, la cantidad de médicos activos y todo eso, es lo más básico que tengo. Y esto es lo que hace unos 4 meses. Y me sirve en el día a día básicamente para ir viendo. Si un día veo que está muy bajo, pues me regreso a ver con la gente del producto qué pasó, o a Customer Success, o si algún médico bajó y me lanza alguna alerta. Y tengo el mismo dashboard que toma días para el lado de los hospitales, de que puedo ver de cada hospital básicamente la cantidad de pacientes atendidos, o cuántos médicos están registrados por ese hospital, cuántos pacientes se han admitido de cada médico, temas muy general, pero que nos tocó armarlo, como les digo, Grafana es gratuito, entonces esto no me cuesta un centavo tenerlo y me sirve como para hacer un seguimiento el día a día, entro a ver al día, pero lo tengo en particular, yo tengo aquí de aquí 3 monitores y le tengo abierto todo el tiempo así, le voy haciendo refresh cada cierto tiempo para ver cómo va el movimiento. Sabiendo que pues usualmente llegamos a 500, 100 citas al día, entonces mientras se mantiene, empiezo a ver días que suben, me sirve para tener un cierto manejo de eso. Eso es algo que lo tengo así como solo para mí, me sirve con mi métrica principal. Mes a mes, si les muestro esto, por ejemplo, mes a mes tenemos la presentación de KPIs, que se ve, como les decía, es todos los meses. Y lo bueno de los KPIs, o sea, ahí la recomendación que tuvimos es, por más feo que sea el KPI, por más malo que sea, pues hay que tenerlo. Que van a ver, siempre hay unos que son feos, que se ven feos, pero que pues, funcionan. Y básicamente ahí vemos las áreas, distintas áreas que se va a ver. Entonces, en área comercial, por ejemplo, me dice que de acuerdo a su presupuesto de venta está en rojo porque solo vendió 14 médicos, pero 14 médicos en venta no es malo, solo que ponemos unas ideas súper agresivas. Y nos pone en números cerrados, o sea, en cantidad de médicos y en valor. ¿Vea? Y si se fijan, toda la parte de KPI es solamente tabla. Este ya les voy a mostrar aparte cómo se ve de Salesforce, porque es mucho más chévere.
De ahí va al área de marketing y te presento de acuerdo al funnel, y marketing nos presenta su propio CAC de los médicos obtenidos por temas de marketing digital, inversiones que se han hecho, Customer Success, básicamente aquí ya tienes justamente cómo está tu tasa de renovación, el churn, tienes aquí el NPS de lo que hicieron y ahora ya medimos el NPS, o sea, tienes el NPS global, pero el NPS de acuerdo a Customer Success, al equipo de soporte, al soporte de errores, a las nuevas funcionalidades. Es importante cuando leen, o sea, cuando vean la teoría de qué es un NPS, es súper simple de medir, pero es bueno saber contra qué te comparas. O sea, el estándar, ponte en Health Tech, el estándar de NPS está en 29. Entonces, tener un NPS global para nosotros, por ejemplo, de 53, si fuera el caso, es súper útil porque estoy bastante sobre el benchmark de mercado. Eso yo no sabía. Por ejemplo, uno de nuestros nuevos líderes comerciales hizo toda la investigación primero para traer eso y decir, pues 53 está súper bien, porque además estás largo mejor que lo que está trayendo tu competencia. Hacemos un NPS de cada empleado, el tema de servicio de bueno, soporte, la cantidad de cosas. En el tema ya de producto nos vamos súper pesado. Aquí es un poco más en cómo van en entregas, cómo están las entregas, pero temas que son interesantes, por ejemplo, déjame ver si aquí estaba, tecnología. En tecnología sacamos, aquí usamos, nosotros usamos para manejar todas las tareas de esto que se llama ClickUp. Y dentro de ClickUp sacamos el análisis de cada uno de los programadores o QAs del equipo y ver cuántas tareas completó, cuál es el que más tareas completó, si se quedó colgado con tareas o qué está pasando, sobre todo para saber el nivel de performance, si es que van bien o no. Si es que hay alguien que se va quedando tres métricas seguidas, o sea, 3 KPIs donde 3 meses seguidos se está quedando siempre el mismo, pues nos levanta de una alerta y podemos ir a ver. Igual aquí vemos, ahora ya medimos un poco el hecho de carga de trabajo, o sea, de no ponerles más tareas de las que deberíamos para pues tener ese work-life balance y que se les dé, o sea, porque en una época le estábamos dando, pero como bestias a la carga de trabajo y era toda una preocupación. Ya un tema de uso de base de datos, temas puntuales que nos gusta monitorear. Si se fijan, hay 3 o 4 diapositivas por área y con eso cerramos. O sea, claro, terminan siendo 39 diapositivas, pero nos demoramos en la presentación de esto máximo 1 hora hoy por hoy. Y ya son más fiables, y eso te regresas a ver y funciona. No sé si hasta ahí tienen una pregunta. Si no, ahí les sigo bombardeando. A ver, ahí Ahí leo un Charlie, par de preguntas. Alberto, Denle nomás. Germán. Ahí te preguntas. ¿Sí? Charlie. Hola Martín, gracias por tanta información. Una pregunta y más, digamos, como hacer double down en la parte de inversionistas. ¿Cuál es el reporte que envías de inversión y con métricas si es que lo envías o si compartes en un data room, qué específicamente métricas compartes o qué dashboard compartes ahí? Solo me gustaría como tener insight ahí. Sí. Estamos cambiando todo eso. O sea, yo tengo una falencia en general y es que no soy muy bueno mandando reportes. Ahora estamos retomando eso. Pero el data room en general solo compartimos cuando estamos hablando de temas de inversión, o sea, nuevos inversionistas. El data room, los inversionistas actuales tienen acceso, pero ahorita vamos a actualizar todo. Porque ahí tienes dividido por financials, por proyecciones, por cierres. Aquí tienes la proyección transaccional y todo esto, lo que está en el data room. No creo que seamos el mejor data room, hay unos increíbles, seguramente tengan unas mentorías aquí a lo bestia del data room, pero es bueno tener el data room atrás para organizar tu información y sobre todo si lo actualizas y lo mandas periódicamente. El reporte de inversionistas inicialmente, como teníamos 3 líneas de negocio, era larguísimo, pero es que en verdad era larguísimo, entonces nadie leía. De ahí nos costó empezar a mandar un reporte si no tenía métrica. O sea, ¿de qué me sirve mandarte un reporte que diga, hola, me está yendo bien, pero no sé nada más? Porque sé que me va bien, pero no sé cómo. Y entonces muchos meses nos costó, de hecho, mandar algo porque solo teníamos números concretos de cuánto vendí, cuánto gasté, era lo único muy fiable que teníamos. Y de ahí lo que empezamos ya fue a meterle ahora un poco más de métricas directamente. Déjame ver si tengo justo uno, tenía por aquí, informe Q1.
más o menos así estamos, y todavía siguen siendo work in progress, pero aquí, digamos, nuestro reporte Q1 que se va, bueno, un pequeño, o sea, un resumen. Al inversionista que le gusta inglés, mandamos inglés, español, español. Si te fijas, el primer indicador que te vamos a mostrar es nuestro North Star Metric, que es la cantidad de citas, pedidos, recetas y todo lo que tenemos. De ahí vamos a ver cómo están contra el año anterior, que aquí era justo el crecimiento que teníamos. La relación de atención transaccional, cómo vamos, hitos alcanzados del evento, de hecho, justamente las fases de las integraciones con las farmacias, cómo está la prospección de clientes, due diligence, nuevas contrataciones. Y usualmente si quieren ver temas financieros, pues los tenemos aparte o ya mandamos cosas puntuales cuando hay algo o muy malo que mostrar, que si es muy malo se muestra, o que es bueno, si sigue estándar, pues intentamos lanzarte los puntos clave. Pero de nuevo, creo que no soy el mejor ejemplo de mandar esos reportes porque no somos tan Un poquito disciplinados. complementando lo que acabas de decir, Martín, y a la pregunta de Charlie, ¿qué muestro de números? Es justamente lo que vamos a hablar el jueves. No, obviamente, mandarle un balance, no hacer algo que él entienda. Entonces, justamente es el arte entre acompañar, no sé, pues proyección de 2 años, ¿para qué estás levantando el dinero? ¿Cómo lo vas a utilizar? Y cómo se mueve tu negocio. O sea, tienes que encontrar la versión simplificada para que alguien que no conoce tu giro pueda entender que las cosas importantes se están moviendo en la dirección adecuada. Entonces, no, más de esto lo vamos a ver el jueves, que es el propósito de esta sesión, que es, podríamos llamarle finanzas básicas o proyecciones básicas financieras para inversionistas, pero eso lo vamos a ver un poquito más en detalle ahí. Correcto. Sí, de nuevo, no es bueno mostrar 1000 cosas, sino las que necesitas mostrar o las que has sentido. Y tampoco puedes tener un informe para inversionistas ya actuales y otro para potenciales que solamente quieres mantener contacto, en el que mandas cosas tal vez solo que más llamen la atención, pero es para mantener interés versus el inversionista que ya está contigo, que puedes pedirte total transparencia con todo lo que quieras. Ahí va a depender de cada uno. Buenísimo. Alberto, ¿tienes una pregunta? Sí, gracias Martín. Súper interesante la información que compartes, un poco la metodología de esta operatividad. Yo soy CEO de Pulifier y sí me interesó ver esa reunión de KPIs. Como, ¿con qué frecuencia la tienes? 2, ¿cuánto tiempo dura? Y 3, ¿quiénes están invitados a esa reunión? Me gustaría saber. La reunión de KPIs la hacemos una vez al mes, que tenemos KPIs desde el primer jueves de cada mes. O sea, cierras mes y me presentas el cierre del mes pasado. Y están convocados o sea, cada líder de área. Soy líder de área comercial, marketing, tecnología, producto, financiero, básicamente. Que tenía aquí primerito las áreas que participan son comercial, mercadotecnia, contabilidad, servicio al cliente, people ops, que esto es recursos humanos, producto y tecnología. O sea, y es el líder de cada área más founders, básicamente. Nosotros tenemos, esta es una reunión, como te digo, empezó en un inicio, duraba 3 horas, ahora no nos dura más de 1 hora. Es puntualmente ver el resultado del mes pasado, comparar contra el mes anterior, ver qué hubo y levantar cualquier red flag que sea necesario abordar y ya fuera de esa reunión. Cualquier decisión que se tenga que tomar se toma fuera de la reunión, lo único es que levantamos necesidades de reuniones, se agendan este rato y tal persona va a ir a resolver y en un mes volvemos a ver. Fuera de esto tenemos otra reunión que es nuestro Weekly Business Review, que ese sí es toda la semana. Pero el Business Review es básicamente ventas y con el equipo comercial y bueno, entra comercial y entra en parte producto, pero el Weekly Business Review solo es ver cuántos leads cerraron, cómo se ha movido el funnel de una semana al otro, cuántas entregas tuvimos, y ese es solo porque es el que afecta el revenue. Y Y KPIs tienes lo hacemos, como te decía, y una vez tienes al mes. una reunión in between así para ver el siguiente mes, o sea, las proyecciones, los planes, o
cómo manejas eso como el futuro? Eso vemos en el Weekly Business Review. Y además que cada área y cada uno tiene sus objetivos. O sea, digamos, Customer Success sabe que su objetivo es tener un NPS superior al 70. Y ellos van a seguir creciendo. Nosotros nos movemos contra el objetivo que se plantea a principio de año. La usabilidad, por ejemplo, la primera usabilidad que encontramos estábamos con el 43%. La idea es subir la usabilidad al menos al 65% hasta junio. Y vamos a ver hasta dónde llega. O sea, porque ese es el objetivo y por eso van presentando y vamos viendo cumplimiento hacia el objetivo. Las ventas, por ejemplo, tienen que tener 5 hospitales cerrados hasta junio. ¿Cuántos están cerrados hasta ahora? Que ahí ya vamos, digamos, este es el reporte en cambio de Salesforce, que es en este caso el CRM que estamos. A inicios de año tienes que ser muy claro con los objetivos de cada área y de hecho nosotros, en nuestro caso, entendimos que los objetivos los define cada uno de ellos con nosotros. O sea, no son imposiciones de los founders, sino como que, ¿qué esperas que puedas llegar? Yo quisiera que llegues al 90. ¿Puedes? No, puedo llegar a tanto, listo. Es como medio un trade-off ahí que se conversa, pero es llegar a justamente estos OITs, o sea, objetivos, indicadores y tareas de cada líder de área. Con sus objetivos definimos sus KPIs o sus indicadores que tienen que ser pocos y medibles. Y de eso ellos ya sacan las tareas y nos presentan una vez al mes. Si estás en una fase de crecimiento y el founder estás muy metido en la operación de cada uno de ellos, se te va todo el tiempo y no puedes hacer fundraising y se te va en todo y te vuelves un founder muy operativo y siendo CEO tienes que hacer otras cosas. Ahí ya viene ya un poco la dinámica entre founders. Muchas gracias, Martín. Sí, y creo que aquí vale la pena decir que cada uno de ustedes va a encontrar su mix porque están en tiempos distintos y están enfrentando problemas distintos, pero de nuevo la importancia de ser súper claros con qué están midiendo y cómo cada persona contribuye a eso es algo que queríamos rescatar en esta conversación. Germán. Gracias. Una pregunta, Martín. Ahí también vi que tienes KPIs para para el equipo de desarrollo, para el equipo de IT. Eh, ¿cómo, cómo lo haces? O sea, tú le pones los tickets, ¿cómo mides los tickets? ¿Haces por ticket delivery? ¿Cómo mides? ¿Les das puntos? O sea, por el tiempo, por el delivery y el tiempo. Sí, de hecho, como te digo, yo no defino esto, pero yo no soy técnico ni mis founders, sino es ver con el líder de equipo cómo vas a medir. Yo lo que necesito en última instancia es entregas a tiempo para que traigan más médicos, que traigan más transacciones. Entonces, durante mucho tiempo nuestra realidad de Reliever sí, es que no alcanzamos, nos demoramos unas semanas y teníamos todos los proyectos atrasados confiando en que el programador siempre nos dijo estoy atrasado y tenemos ahorita, son como 17 personas en el equipo de tecnología entre programadores, QAs, líderes de producto, etc. Entonces ahora ya o sea, está todo en clic, ves definir las tareas. No entra una tarea de desarrollo si es que no tiene bien descrita la historia de usuario. Por ejemplo, si no está perfectamente levantada la historia de usuario y no tiene un OK desde producto, no pasa tecnología. Todos los tickets pasan primero por Customer Support. Entonces, si Customer Support encuentra que es un error, va a calificar ese error y lo va a pasar a tecnología cuando son temas de tecnología y ahí ya viene con como que la parte aquí de servicio al cliente de la cantidad de tickets y cómo se van ahí cerrando y todo. Entonces es total, faltan hasta la fecha, ocasionales. Y hemos dejado que el equipo vaya midiendo. Digo, las primeras 2, 3 veces que trajeron esto era un desastre. No decía nada. Y ahora ya al menos sabemos y podemos levantar conclusiones puntuales de cada persona y es lo que necesitamos ver. Pero ha sido parte de que el mismo equipo proponga. O sea, si ustedes tienen un founder técnico, un CTO, es tarea del CTO y que traiga y lo mida él y pase al CEO y que lo vean en comité. Y lo mismo con todas las áreas. Aquí no está en particularmente, no está People Operations, pero por lo general cuando estamos en épocas en las que estamos contratando bastante gente, sí tenemos People Operations. Y de hecho, ahí vemos los tiempos de contratación, por qué sí, por qué no, cómo está el tema del benchmarking de salarios, si es que estamos o no competitivos, que déjame ver si lo tengo por aquí. Cuando ves el tema de People Ops, ahí ya cambia un poco. Dejo ver si en alguno tengo People Ops. Pero básicamente es eso y dejar que cada uno empoderar también a cada líder de equipo que también vaya midiendo sus cosas.
Gracias. Oye, una pregunta rapidito. Uy, ahorita 46 personas, ¿estás en teletrabajo o estás en modalidad presencial? 100% remoto. 100% remoto. Sí. No, de hecho, o sea, somos 47, la mayoría en Ecuador, pero tenemos gente, son como 22 personas que están fuera de Ecuador y están regados en 8 países. Algunos de México, por lo que abrimos. Y ahí viene también que PeopleOps tiene sus propios KPIs, porque ellos miden el NPS interno del empleado. Qué tan satisfecho está el empleado con el ambiente laboral, qué tan, o sea, consideras que realmente es un lugar, un comercio, no, es un NPS interno de empleados. Y aquí veíamos temas de funnel, de procesos de reclutamiento, que eso trae nuestra People of Manager. Estos últimos meses no le hemos ni siquiera hecho esa parte del proceso de KPIs porque frenamos contrataciones y ella básicamente ve unos 2 KPIs mensuales, pero que no tienen mayor impacto ahorita en contrataciones, entonces lo ve directamente en un one-on-one conmigo y pasamos. Cuando es necesario, entra con todo esto acá. Súper, Jesús. No, no te escuchamos, perdón. ¿Ahí qué tal? Ahí Estábamos... sí. Me pasó. Sí, un poco conectado a lo que decía Germán, ¿verdad? Yo, como soy CTO, sí tengo esas métricas ahí, Martín, del equipo técnico, pero finalmente te hago esta pregunta. ¿Qué conclusiones uno quita de todos estos números? O cómo lo que no es transacciones, digamos, está atado a tu North Star Metric, en el sentido de, a ver, tengo un equipo que es performante, cumple a mes, cumple las sprints, pero ¿cómo está atado esa mi métrica, la North Star Metric, ¿verdad? Esa es la parte que siempre es un poco difícil de conectar. Sabemos que es consecuencia, digamos, o sea, si el equipo trabaja bien, Ujú. pero quisiera tener tu input, ¿cómo lo ves esa parte, ¿verdad? Porque cada área tiene aporta algo, claramente, pero ¿cómo está conectado eso? ¿Cómo quitan esas conclusiones? Al ver esto dicen, ah, sí, 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 aprendimos que el Q1 tal cosa, o este número, para mí que yo no conozco tu empresa, yo digo, ah, que son lindos números, pero ¿cómo quitas conclusiones de esto? O sea, esa es la parte más, eh, esa es la pregunta, la Sí, primera pregunta. y o sea, partimos de la base de que, por ejemplo, los proyectos que traía el equipo de hospitales o el equipo de pacientes o el de médicos siempre venían atrasados. Entonces, Ok, la pregunta directa es, ¿por qué estás atrasado en los proyectos? Si tú no me entregas del proyecto, yo no cobro y yo no aumento mis ventas y no aumento mis transacciones. ¿Qué pasó? Y siempre era Bien. un tema de, que necesitamos más gente, necesitamos más gente. Ok, ¿cómo estás organizado con los sprints? Porque yo no creo que traerte más gente va a traer mejores resultados. Entonces, ir a organizar desde un inicio de cuántas son las tareas promedio por sprint que le deberías dar y cuál es el cumplimiento de esas tareas que tienes que hacer. Separar que el programador no esté haciendo tareas de soporte para que cada uno haga lo suyo y cada uno sea más eficiente en su lado. Y ahí sí, básicamente el lado de tecnología nos sirve a nosotros hoy por hoy es para medir, o sea, medir mucho el tema de performance en particular de ese programador o de ese equipo. claro. ¿Estás cumpliendo con el estándar de cantidad de tareas necesarias? Sí. ¿En qué punto yo voy a necesitar contratar más programadores? Porque si la carga o el backlog empieza a crecer mucho y no le puedes dar más tareas de lo que ya estás haciendo, porque sería un overload que no va a lograr, pues en ese momento ya vamos y decimos, ok, ¿sabes qué? Sí necesito. O sea, ya justifica contratar una persona más, regreso a PeopleOps y armo el tema de contratación, pero muchas veces lo único que nos pedían era necesitamos manos, manos y manos, y era ser bomberos, contratar empresas de staff augmentation que nos ponían gente y que aún así los resultados no venían. Mm, ¿Por qué un mes te atrasaste demasiado en algunas tareas y resulta que un proyecto se atrasó? Necesito entrar. Entonces, ves esto y aquí comparas contra la parte que trae el de producto. Entonces, ¿dónde está? Producto puntualmente viene y me dice, bueno, tengo estos 15 proyectos y tengo que salir a producción en tal fecha, ¿salí o no salí? Si no saliste, pues me regreso de vuelta a tecnología. ¿Por qué no salió? ¿Qué te demoraste? Se le dañó la computadora al tech lead y no estuvo 2 días. Bueno, ¿qué hacemos para controlar riesgos, etcétera? Entonces, como te digo, yo no soy técnico, yo solo me meto en la parte muy estratégica de saber que el job performance de esta gente está adecuada a los estándares que estamos buscando y en qué punto voy a tener que contratar a alguien más o en qué punto tengo que ver a uno de ellos
mira, no estás Claro. cumpliendo en absoluto lo que esperábamos, se te dan 20 tareas por sprint, llegas a 12, no estás pasando el 60% mensual, ¿qué pasó? No sabes lo suficiente, hoy por hoy no estamos buscando más perfiles seniors que juniors, no estamos con tiempo para entrenar gente, lo siento, tengo que cambiar, o etcétera. O sea, es tomar ya esta decisión más que nada estratégica en sin más o menos gente, y el resto le dejo a Paola, que es COO, que tiene que entrar a pelear en el producto y la priorización. Sí, Perfecto. interesante lo que dices, Martín. O sea, completamente de acuerdo. Tienes muchas cosas de productividad a nivel de talento y está bueno. Ahora, creo que la pregunta del millón es, ¿qué paso a producción? O sea, ¿qué hago y qué dejo de hacer? Y ahí sí te sirve mucho tener claridad en North Star Metric. Y voy aquí a citar a Davo, que ayer mandó una clase igual, o sea, muy buena en una one-on-one, que decía un North Star Metric. O sea, Davo es mucho más estricto. Es un North Star Metric, que es que todos lo tienen que saber y que todos nos vamos a preguntar, ¿qué paso a producción? Pregunta, ¿cuánto va a medir, mover esto en este caso, a ver, vamos a tomar el North Star Metric de Martín, operaciones, o sea, transacciones. Esta cosa, ¿va a mover mis transacciones? ¿Sí o no? Esta otra cosa, ¿va a mover más las transacciones? ¿Sí o no? Y así te obligas a expresar todo lo que tú estás haciendo en torno a cómo lo mueve el North Star Metric. Y es por eso que tener una cosa que todos entiendan es tan poderoso. Eh, entonces, Sí. Producto y tecnología, perdón, Leo, que te interrumpa, es súper crítico porque a veces la gente de servicio espera que, o sea, si alguien me reporta algo, yo creo que es urgente o el médico pidió, o resulta que el founder me dijo, oye, me gustaría ver esto algún día. Cambiaron toda su planificación solo para mostrarte algo. Entonces, toda tu planificación y tu priorización tiene que ir atada a los objetivos que tienes que cumplir para llegar al siguiente paso. No me saques algo que se vea bonito y no va a traer ni más revenue, ni más transacciones, ni me va a cerrar un proyecto. O sea, si no cumple el objetivo, no lo haga. Y nos pasó mucho tiempo que la priorización desde el líder de producto no estaba jugando como un bombero. Priorizo lo que llega ahorita es urgente y eso meto primero. Y era súper ineficiente. Nos tomó bastante tiempo aprender eso también. Y pues ahora ya ves más resultados más rápido. chévere. Tenemos 6 minutos. Yo voy a necesitar por lo menos 3 o 4 para concluir. Entonces, sean selectivos o ágiles con sus preguntas ahí, Germán. Ok, súper rápido. El equipo, producto y tecnología lo tiene separado. ¿Por qué y desde cuándo? ¿Y cuál es el rol de cada uno de diferencia? ¿No se complementan? ¿Por qué deberían de estar separados? Es una pregunta ahorita que Yo me... creo Que que ahí me... dependerá de cada uno, ¿no? Nosotros sí los tenemos, o sea, trabajan muy de cerca, pero el equipo de producto, digamos, tienes en este caso los POs, que tenemos 3 POs del equipo de diseño. Ellos manejan el equipo también de Customer Support, entonces todo lo que viene, digamos, con un error, digamos, de soporte, llega primero Customer Support y si hay algún problema, antes de ir a tecnología pasa por producto primero para que ellos definan cómo va a ser ese cambio, cómo va a ser ese soporte o ese ticket. No le topamos la tecnología hasta que producto no haya visto. Producto trabaja en la priorización de necesidades de acuerdo a lo que va a venir de resultado. Lo ven con UX, traes el diseño y toda vez que el diseño está listo, está aprobado desde el lado de producto, ya hicimos las pruebas conceptuales con clientes, vamos del PO al Tech Lead a decir, a ver, ok, estos son los siguientes objetivos, ¿cómo estás? Y entre ellos ya priorizan y arman, cada sprint arma básicamente Tech Lead de cada área, de cada producto, con el PO de cada producto. Y ellos ya definen, entonces, todos están debajo de COO, ¿no? O sea, la COO maneja las 2 áreas y cada área tiene su propia cabeza, pero sí les separamos un poco hasta para hacerle a la gente más responsable o accountable de sus decisiones. Que tecnología no le culpe a producto ni viceversa porque se solían culpar demasiado. Interesante. Jesús. Buenísimo. Sí, una última pregunta, Martín. Es, ¿cómo fue la decisión de decir, yo empecé en Ecuador y me voy a México? ¿O cuándo decidís irte, por ejemplo, a Colombia? ¿Está ese plan? ¿Cuándo sería el mejor momento? ¿Estos números hablarían por sí solos para tomar esa decisión o cómo sería el plan de expansión de Relief?
Ahí depende de cada uno de su mercado. O sea, para nosotros Colombia no es un mercado de fácil entrada por la regulación de salud. En cambio, México, por tamaño de mercado y por regulación y la similitud a Ecuador, era muy fácil entrar. Es como que vayas viendo tus target market y sepas tu producto dónde va a tener mayor enfoque en crecimiento, tamaño de mercado, porque estás pensando en que quieres levantar capital. O sea, si de Ecuador me voy a operar en República Dominicana, seguramente no le llamo la atención a nadie. Entonces, buscar mercados atractivos, pero sobre todo que tengas la facilidad de acceso o que el gasto no se te vaya a ir por las nubes. Obviamente México es gigante, pero para nosotros la decisión lógica fue México por regulación, tamaño de mercado, porque México tiene la menor adopción, tiene la tasa más baja en adopción de tecnología de salud de toda la región. Entonces, hacía sentido. Pero de nuevo, eso va a depender de cada sector, industria en la que están cada uno y el target market que tenga. Súper. Gracias. No, bueno, muchas gracias, Martín. La verdad es que ha sido muy, muy educativo. Creo que vuelvo al inicio. O sea, en un momento levantaste capital y dijiste, no sé cómo estoy contratando, paro las contrataciones, todo. Tengo que medir algunas cosas para entender si realmente mi producto está haciendo lo que tiene que hacer. No tenías esos números, manualmente los pediste y manualmente los estuviste pidiendo hasta que de a poco la tecnología te está agarrando el ritmo, pero ya pudiste tomar decisiones adecuadas porque estás midiendo lo que realmente tenías que medir. Entonces, ¿qué quiero que se lleven cada uno de ustedes? Que estén seguros que están midiendo lo más importante, ese North Star Metric, que todas las personas lo entienden, está ayudándoles a tomar mejores decisiones. Las cosas, las decisiones que ustedes están tomando de producto y de priorización, cómo se casan a eso. Porque finalmente tiene que ser mejor si es una, para que todos puedan entender cómo están afectándose a una cosa, porque cuando son más, comienza a haber un poquito de ruido y un poquito de dudas. Pero creo que más vale antes que después que se aseguren que, aunque sea manualmente, están midiendo las cosas que realmente vale la pena medir. ¿Qué va a pasar esta semana? Mañana vamos a hablar con Juan Pablo Donoso de Optics, que les va a mostrar cómo con data se toman buenas decisiones de una manera más general, más holística, pero ya saben aquí por qué eso es importante. Y de nuevo el jueves vamos a ver conmigo el tema de proyecciones, sobre todo desde un punto de vista de la historia que estás contando. ¿Okay? Tal vez para muchos va a ser unas proyecciones financieras básicas y está bien, el objetivo es que se pueda entender. ¿Por qué? Porque esto va a ser cosas que van a ser herramientas en su data room para poder acompañar su historia de fundraising y todo lo demás. Y esta semana no tuvimos una sesión que va a suceder la próxima semana, que es de pricing, que es con Roberto Rivera. Pero lo que sí les voy a dar es una tarea para que ustedes vayan haciendo el ejercicio de propuesta de valor que ustedes tienen para que con anticipación se la van a llegar a Roberto Rivera y la próxima sesión que vamos a tener con él la próxima semana sea más útil. Entonces, esas son cosas que van a ir sucediendo esta semana, pero todo parte con Martín. ¿Por qué? Porque es importante, es tremendamente importante tomar buenas decisiones y eso no lo vas a poder hacer si no estás midiendo lo que realmente importa. Entonces, bueno, Martín, gracias por compartirnos con tanta claridad y transparencia lo que sabes y por siempre estar aquí dando tu granito de arena o muchas veces muchos granos de arena a la comunidad de OneTrip. Gracias a ti, Leo. Gracias a todos, Ben. Y el que quiera, o sea, cualquier one-on-one o tiempo aparte, si es que en algo puedo aportar, pues ahí tienen mis contactos. Yo no tengo ningún problema en devolver tiempo y revisar lo que necesiten. Si es que, como digo, si es que en algo la experiencia que tenemos ha servido, pues búsquenme y estamos para ayudarles. Muchas gracias, Súper. Martín. Gracias, Martín. Un abrazo. Gracias. Gracias, Martín. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Que tengan un buen Chao, día. gracias. Gracias, gracias. Gracias, Martín, un placer. Muchas gracias, Gracias Martín. por tu tiempo.